Ahora tengo otra vez el placer de presentar a Nuria García Penales de la Universidad de Extremadura. Es también el alma de este laboratorio, está desde el inicio con nosotros. Y bueno, por supuesto, es también de las personas que empezó siendo una relación profesional y ahora es como si fuera casi mi hermana. En Extremadura. Ella acaba, además de presentar su tesis doctoral sobre emociones, es un trabajo precioso y entonces queríamos que estuviera hoy aquí. Pero bueno, estas cuestiones de las vacunas, bueno, pues le tocaba esta semana y no podía venir. Entonces es muy curioso porque dos compañeros de Extremadura pues están aquí, pero ella está allí. Entonces aquí la representación extremeña es importante. Yo te agradezco, Nuria, que estés aquí con nosotros. Me hubiera encantado que hubieras estado en persona, por supuesto. Te echamos de menos. Pero bueno, te agradecemos enormemente que estés aquí con nosotros, que hagas el esfuerzo de síntesis, sobre todo porque por la metodología que tenemos también va a dar el encuadre a la próxima ponencia, que es también un caso concreto de trabajar con emociones, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo desde distintas perspectivas. Así que bueno, no me extiendo más y bueno, todo tuyo el espacio. Bueno, pues muchísimas gracias. No me voy a enredar a saludaros a todas, a Gema, por supuestísimo, a Claudia, muchísimas gracias otra vez por contar conmigo, a Héctor, a Pedro, a Álvaro. El próximo año, desde luego, estoy y ya me han vacunado. Bueno, quería empezar con estas imágenes porque tengo la gran suerte de vivir a caballo entre Cáceres, ciudad patrimonio de la humanidad, tercer conjunto monumental de Europa, donde se une la cultura musulmana, judía y cristiana, y en Badajoz, ciudad fronteriza, vecina de Elvas, también patrimonio de la humanidad, capital del reino Aftasí, que cuenta con la mayor alcazaba de Europa y, por supuesto, con su maravillosa y pintoresca Plaza Alta. Y también paso temporadas en Mérida, en la Augusta Emérita, en la Roma Chica, desde donde hoy, además, por casualidades, por cuestión familiar, estoy conectada con todas vosotras y vosotros. No hay mucho que decir de Mérida, todas y todos conocéis esta maravilla de ciudad. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque se trata de emoción, de las emociones y los sentimientos que me provocan estas tres ciudades. Su historia, pasear por las calles de la leyenda de la princesa Mansaborá, la hija del Cai de Alcáceres, o las torres desmochadas de Cáceres por haber apoyado a la Beltraneja, salvándose solamente la torre de los Sobando. Bueno, estas son estas cosas que yo digo siempre. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de turismo experiencial? Y bueno, pues es que no sé muy bien qué significa esto del turismo de experiencia y tampoco creo en realidad que sea un término o concepto nuevo a la hora de viajar, porque al final todo es experiencia. Y quiero creer que Marco Polo, Livingstone, Scott y Amundsen también buscaban experiencia y desde luego las encontraron y cambiaron sus vidas. Pero bueno, dejémoslo ahí. Creo que hay un nuevo turista, un turista que no solo busca ir de vacaciones, escaparse de su rutina, sino que busca emociones para un enriquecimiento personal, felicidad y otras percepciones subjetivas. Espera que sus viajes se conviertan en experiencias significativas y que procuren grandes niveles o mayores niveles de desarrollo personal, descubrimiento, aprendizaje, retos, inspiración. Parece que no importa tanto el destino en sí mismo como la posibilidad de sumergirse en experiencias o vivencias relacionadas con sus inquietudes, aficiones, preferencias o necesidades. Busca atesorar vivencias únicas e individuales, alejadas de las masas, tanto en lo lúdico como en lo educativo o cultural. Quiere conseguir experiencias muy positivas, intentar rentabilizar al máximo un tiempo que ha planificado con más o menos antelación y disfrutarlo en un entorno agradable. Por lo tanto, desde este nuevo perfil de turista es como creo que se construye el turismo experiencial, ¿no? Se ha venido ya avanzando en los últimos años, superando una concepción clásica de los servicios turísticos hacia una reorientación mucho más creativa, ¿no? Hacia el diseño de ofertas o de experienciales basadas en las diferencias del territorio, el patrimonio, el paisaje, la cultura o las señas identitarias de un lugar. Es ir más allá del contexto como destino patrimonial o eventos culturales, ¿no? Para primar la experiencia misma del turista, contribuyendo a la individualización y la autonomía del viajero, que prefiere personalizar sus viajes
en lugar de consumir productos masivos. Bueno, aquí tengo algunos activos de estos turismos de experiencias, pero creo que me lo voy a saltar porque todos vosotros en anteriores ponencias habéis dicho ya un montón de ellos. Vale, solamente quiero resaltar, por ejemplo, el cineturismo, ¿no? Como en casos como, por ejemplo, aquí no me voy a ir lejos, claro, aquí en Cáceres o Los Barrucos o Trujillo, ¿no? Como vimos que vinieron más turistas a nuestras ciudades, pues después de la grabación de la 6ª temporada de Juego de Tronos. Eso estaba claro, ¿no? Y claro, es que buscamos formar parte, ¿no?, de algo, ser protagonistas, de alguna manera, de un fenómeno social causado por esta producción cinematográfica. Vale, ¿cómo se construye entonces esta experiencia? Bueno, pues creo que desde luego esta experiencia recreativa depende en gran medida del perfil del visitante, sus rasgos de personalidad, necesidades, motivaciones y expectativas. Pero además a ello se debe unir la percepción de atractivos, el confort, el servicio, el equipamiento y, por supuesto, las actividades realizadas. Y una vez construida la percepción, se produce una evaluación, ¿no? Hay un proceso evaluativo para ver si la imagen proyectada coincide con la vivida finalmente, ¿no? De ahí la importancia de hacer coincidir estas imágenes, ¿no? Esta evaluación se traduce en un juicio sobre si lo vivido es exactamente como se esperaba, mejor de lo que se esperaba o peor de lo que se esperaba. En los primeros casos, lógicamente, se produce una satisfacción, mientras que en el tercero se constatará una insatisfacción. Aquí tengo un montón de cosas que creo que me voy a saltar, porque ya quizás es como más académico, ¿no? Pero bueno, brevemente. La conexión emocional que se busca más allá, ya decía antes, de esta satisfacción o del placer, ¿no?, de los productos o servicios recibidos, implica esta búsqueda de sentimientos de felicidad, conexión de la naturaleza, como comentaba el anterior ponente, o la historia o el orgullo de la identidad, y crear un vínculo personal con el lugar. ¿Vale? Algunos autores incluso afirman que la generación de emociones debería considerarse incluso como un fin en sí mismo. Yo no estoy de acuerdo. Ya sabéis que yo siempre tengo que decir algo que no es. Bueno, no me quiero enredar, simplemente es cómo nace una emoción. Creo que es importante dar 4 datos. Bueno, el reloj es este disparador que puede ser interno o externo. Se produce una evaluación cognitiva. Las emociones son inteligentes. Las emociones no están separadas de la cognición. Hay una actividad y unos efectos observables desde la experiencia subjetiva, el autoinforme, muy interesante la expresión corporal, mediada siempre por el aprendizaje y la cultura, que nos lleva a la comunicación no verbal de la emoción y, por supuesto, el afrontamiento que redunda en la conducta motora. Hay un soporte fisiológico, por supuesto, y una respuesta fisiológica. Conocemos todos los sudores que nos entran, como a mí ahora mismo, porque sé que tengo 5 minutos para hablar. Nervios. Estas, bueno, serían las dimensiones de las emociones, tampoco me voy a enredar, hay una fisiológica, afectiva, funcional y expresiva. Luego os paso, si queréis, las diapositivas. ¿Cuántas emociones hay? ¿Qué emociones hay? Bueno, partimos desde Ekman con las emociones básicas. Podríamos hablar de Plutnik, que habla de 8 emociones, pero las básicas normalmente se suelen categorizar a través de Ekman como alegría, tristeza, ira, asco, sorpresa y miedo. Y después todas sus aledañas o todas las que parten de ellas. También habría que decir, estas emociones básicas son unas primarias, después habría unas secundarias y por último tendríamos las emociones sociales, donde entra la vergüenza, la gratitud, la culpa, la envidia, la admiración, la compasión, la indignación y demás. ¿Vale? Siempre me gusta señalar a Martha Nussbaum porque es como yo entiendo también la emoción, ¿no? El objeto emocional son acerca de algo, tiene que haber algo, un objeto emocionalmente competente al que dirigirse. Tiene intención, las emociones son inteligentes y tienen emociones. Resulta de la percepción e interpretación personal de lo que es bueno o no bueno para mí. Hay unas creencias, por supuestísimo, imbuidas en todo el sistema de creencias personales que tenemos los que afortunadamente vivimos en sociedad. Y hay un valor percibido. ¿Cuánto de importante es para mí ese objeto que me está llevando a la emoción? Y, por supuesto, hay una fuerte construcción social de la cultura. Las emociones parten de historias y experiencias individuales, de normas sociales, en el lenguaje y de la sociabilidad.
pero además están validadas por lo social, habiendo lógicamente variaciones sociales dependiendo de dónde nos encontremos, de qué contexto sociocultural, condiciones físicas, creencias metafísicas, religiosas o cosmológicas y prácticas culturales como la crianza o la educación. Por otro lado, las emociones positivas y negativas. Las negativas no son malas, tanto unas como otras son necesarias. Me gusta hablar de las valencias, de hacia dónde se dirige la emoción, pero una emoción negativa es positiva en cuanto el miedo me aleja del riesgo. Centrándonos ya en lo que sería en el viaje, las emociones, lógicamente, se da fundamentalmente en el momento de estar, ¿no? In situ, en el lugar. Pero realmente los procesos mentales y emocionales comienzan antes, comienzan este previaje, con la elección, la información, la planificación, la preparación. Por supuestísimo, como comentaba antes, en este viaje, ¿no? En la estancia, la llegada, las actividades y las salidas. Y hacia donde tenemos que ir es hacia ese posviaje, ese regreso a casa, que genere unos recuerdos y unos sentimientos de afecto y de satisfacción, de plenitud. Aquí, bueno, hablaba Resfeber, que es antes de este viaje, ¿no? Las mariposas que tenemos, está entre esperanza, pero también tenemos el miedo, el sufrimiento, la inquietud. La noche antes de viajar no dormimos. Todo eso en castellano son muchas palabras, pero bueno, pues aquí los nórdicos, que son más escuetos, tienen una sola palabra, Resfeber. O el Wanderlust alemán, que es esa inquietud y esa necesidad y ganas por viajar y conocer. Y por último, el Ferren. No sé cómo se pronuncia, pero es esta melancolía que nos entra por no poder salir y por no poder viajar. Creo que esto lo estamos padeciendo bastante. Por último, estas experiencias me llevan a emociones y a una conducta. Las experiencias ya las hemos dicho, previas, durante y después, me crean unas emociones que pueden ser de plenitud, satisfacción o insatisfacción, disgusto e incluso enfado. Estas emociones me van a generar una conducta final de fidelidad y recomendación con el lugar turístico, el espacio que he reservado donde he pasado mis vacaciones, o la evitación y la alerta. Aquí habría que meter las redes sociales, no me voy a meter mucho, pero todos sabemos cómo nos influyen en estas emociones y a la hora de seleccionar o no seleccionar, evitar distintos destinos turísticos. Aquí os había puesto algunos objetos emocionalmente competentes para el turismo, tanto para vosotros como todos vosotros no sois profesionales del turismo, yo no lo sé, yo no lo soy, pero desde la relación e interacción entre el grupo de trabajadores y el turista, la organización, las metas, estrategias, marketing y propuestas, gestión del tiempo y recursos, las tareas, los contextos socioeconómicos, culturales y patrimoniales, naturales, las redes sociales y, por supuestísimo, el entorno institucional. Voy acabando ya, de verdad, esto os lo quería comentar, el turista o viajero, porque, bueno, preparando esta ponencia, pues me preguntaba, ¿no?, que si vistos estos nuevos perfiles del turista, no se estaría dando una transición, ¿no?, de turista a viajero. No todos, pero bueno, me preguntaba que si es posible que el turista esté buscando en este turismo de experiencias algo similar o parecido a lo que busca el viajero. El turista, yo lo entiendo como una perspectiva ética y el viajero desde la perspectiva émic, ¿no? Y esta perspectiva, estas dos perspectivas, creo que quedan muy bien resumidas en dos frases geniales del gran Chesterton. Dice, los viajeros ven lo que quieren ver, los turistas ven lo que han venido a ver. Y esta otra, yo soy la clase de peregrino, turista, habla de viajes, hacía esa equivalencia entre turista y peregrino. Repito, yo soy la clase de peregrino que nunca ve al Papa porque se queda demasiado tiempo mirando a la Guardia Suiza. Me parece brutal y genial. Bueno, el turista tiene unas expectativas muy altas, pero un bajo nivel de involucramiento, todo al contrario que el viajero. Bueno, pues comentando esto, justamente ayer se me desmonta todo esto, hablando con Enrique Flores, es un gran viajero, es ilustrador de viajes, con sus cuadernos de viajes, estas son algunas de sus imágenes, me las ha cedido, me ha dejado que las ponga, y yo siempre le he considerado un viajero. Él va simplemente con su mochila, con un ordenador y con su cuaderno de dibujo recorriendo todo el mundo. Entonces yo le comentaba esto y él me decía, no te equivoques, Nuria, soy un turista. Puede que disfrazado de viajero, pero turista al fin y al cabo. El momento de los viajeros ha muerto. Hoy todo es turismo.
Y en cuanto a mis preocupaciones, creo que lo ha dicho un poco el ponente anterior, no me acuerdo de tu nombre, pero van por esa parte, ¿no? Que como por un lado estamos en una sociedad en el que nos remiten demasiado al componente socioafectivo, ¿no? A las emociones del ciudadano, tanto para hacer como para dejar de hacer. No se invita ni a la crítica ni a la reflexión, sino que se prima una satisfacción personal e individual frente a la colectividad. Es una sociedad que, según Bauman, de individuos cada vez más individualizados. Por otra parte, no deja de parecerme bastante snob, y lo voy a poner en mi persona, ¿vale? El hecho de querer buscar experiencias únicamente vividas por mí, buscar sitios o practicar actividades diseñadas exclusivamente para mí, alejarme de lo que hacen los demás por considerarlo poco valioso o vulgar. Y por último, por supuesto, me preocupa el impacto del turismo en distintos niveles, en la ciudadanía que habita de manera permanente los espacios, en la huella ecológica que en mayor o menor medida orada nuestros ecosistemas y también en los gastos que supone el turismo. Hay beneficios enormes, sí, pero creo que también es hora de que pongamos la atención en los gastos derivados del turismo. Por eso creo necesario, como han dicho antes los compañeros, creo necesario que todos rememos a favor de un turismo reflexivo, consciente y sostenible, que satisfaga las necesidades del turista de hoy, pero sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones también disfruten de nuestro patrimonio cultural y demás. Me quedo cosas en el tintero, simplemente deciros que vosotros que trabajáis en el turismo, me parece, son estudios menos visibles, pero es muy interesante hablar también del trabajo emocional, el emotional labor que lleváis a cabo dentro de vuestra actividad laboral, ¿no? Es el control de estos sentimientos para crear manifestaciones corporales y faciales observables públicamente, ¿no? Esto requiere que el individuo introduzca o suprima sentimientos con el fin de mantener la apariencia externa. Y claro, es que yo voy de turista y voy con una emoción y vosotros sois trabajadores mientras yo disfruto. Lógicamente, la emoción es contraria. Hay disonancias emocionales. De esto, si os parece, podemos hablar en otra ocasión. Muchísimas gracias. Ha ido todo lo deprisa que he podido ir.